Buenas tardes con todos. Muchas gracias por atender a este evento que hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Alexis Rodríguez, yo soy el gerente general de la empresa Virtualité y les doy la bienvenida a este evento que esperamos que sea que agregue total valor a su gestión. Voy a empezar presentándoles una pequeña reseña de lo que somos nosotros y luego procedemos a entrar ya en materia de lo que sería el tema específico del evento. Bueno, vamos ahora al evento que tenemos hoy día. Es la importancia de la encriptación de la información para cumplir normas PCI y prevenir fraudes. Nosotros como Virtual IT estamos organizando este evento gracias al apoyo también, obviamente, del fabricante que nos acompaña esta tarde, que es Site, ¿no? Una empresa regional con presencia en diferentes países, Ecuador, Colombia, Perú, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, etcétera, y vamos a mirar esas soluciones tan importantes que nos está ofreciendo. Antes de entrar en materia, brevemente les presento lo que nosotros somos para aquellos que no nos conocen. De todas maneras, muy brevemente, lo que como Virtualit presentamos y ofrecemos a nuestros clientes. Como grupo tecnológico OnePoint, nosotros somos parte, está constituido por dos empresas, Virtualit, la una, e Innovasys, la otra. Virtual IT ha sido una empresa que empezó con todos los temas de virtualización, con los temas de nube, y hace 16 años se posicionó muy bien con todos estos temas, expertos en virtualización y nube. Innovasys, en cambio, por otro lado, estuvo muy orientado a los temas de gestión de proyectos, RPA, aseguramiento de calidad, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que hemos querido hacer es conjugar estos dos conocimientos, estos dos portafolios de soluciones para que nuestros clientes puedan ser más productivos, puedan alcanzar niveles mayores de eficiencia y productividad y de esta manera conseguir su crecimiento en el mercado. ¿Cuáles son de alguna manera los valores agregados que nosotros tenemos? Pues manejamos todo un sistema de gestión de proyectos alineados a las mejores prácticas, ¿no? Tenemos temas de CRM, manejamos portal de tickets de servicio, tenemos un equipo de consultores especialistas en diferentes ramas, juniors, seniors, que se van a acoplar a las diferentes necesidades que podrían tener nuestros clientes. Y por supuesto, el soporte especializado que puede ser incluso de 7x24 si así se lo requiere. Nuestras soluciones no solamente se las puede comprar, es decir, ustedes pueden comprar, sino que también las pueden rentar, es decir, existen diferentes modalidades con las cuales podemos nosotros trabajar. Esto de alguna manera es el sustento, si se quiere, de todo lo que como servicio de calidad ofrecemos a nuestros clientes. Innovasys, la empresa enfocada a los temas de gestión, básicamente, como les comentaba, estamos con presencia en lo que es gestión de portafolio de proyectos con OnePoint Projects, con ChangePoint por un lado, en los temas de robotización, lo que es automatización robótica de procesos, RPA, que ahora está muy de moda. Nosotros esto lo venimos haciendo desde el año 2005 y tenemos aquí varios fabricantes, Automation Anywhere, Health System, UiPath, etcétera. Somos multimarca, ¿no? Y en el tema de monitoreo de aplicaciones de Staff Dynamics, Turbonomic, que van a permitir hacer un seguimiento adecuado de cómo están las aplicaciones y asimismo poderles hacer mucho más productivas. Alrededor de esto, pues tenemos nuestros servicios de capacitación, implementación, soporte, consultoría en general que podríamos dar. En temas de Virtualit, pues como habíamos comentado, arrancamos con VMware, es decir, nuestro foco principal ha sido virtualización y hiperconvergencia, y de ahí hemos ido añadiendo temas que han sido complementarios muy importantes, como los temas de ciberseguridad con Radware, por ejemplo, y disponibilidad de la información con BIM y con Exagrid. Adicionalmente, tenemos soluciones de IaaS en la nube, o sea que a través de nuestros servicios podemos ofrecerles IaaS para que tengan ustedes toda esa capacidad de cómputo y de recursos en la nube.
Ahora nos acompaña Cyber, que es una empresa que fabrica soluciones de criptografía para la protección de información sensible, ¿no? Sus soluciones permiten generar espacios de trabajo seguros, eficientes y confiables para proteger toda esa información y propiedad intelectual de las organizaciones. De hecho, en este evento que estamos haciendo ahora, ponemos a su consideración la posibilidad de hacer un servicio sin costo de una evaluación, de un assessment, de un análisis de cómo están, de lo que tienen y cómo les podríamos ayudar. Esa evaluación estaría sin costo por parte nuestra. Acá tenemos algunos de los clientes últimos que se han ido añadiendo a la carrera de clientes que nosotros manejamos. Esperamos pues contar con ustedes también próximamente en esta lámina. Vamos entrando un poco más al tema principal. Quiero presentarles a Samuel Sabogal Pardo, es consultor en seguridad de la información de SAIT. Samuel es ingeniero de sistemas y computación de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguridad de la información de la Universidad de los Andes, becario Fulbright y Master of Science in Information Security de la Carnegie Mellon University en Estados Unidos. Tiene más de 15 distintas certificaciones, investigador en ciberseguridad también en Estados Unidos y más de una década de desarrollo de software criptográfico, consultorías y hacking profesional tanto en Colombia como en Estados Unidos. También ejerce la cátedra de criptografía y hoy nos va a presentar todo su conocimiento en este evento. Bueno, paso con ustedes sin más pues a que Samuel continúe con la presentación. Y nuevamente les invito a que participen, que hagan sus preguntas. Estamos aquí para ayudarles a encontrar una nueva manera de llevar a su empresa a un nivel de productividad mayor, considerando muy en cuenta los temas de seguridad. Manuel, por favor. Muchísimas gracias, Alexis. Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Entonces ya acabamos de entrar en materia y el punto inicial es la ciberseguridad, debido a que esta se volvió fundamental, particularmente en esta época post-COVID. Hoy en día, si buscamos, por ejemplo, en Google, vamos a ver en cualquier ranking hecho por cualquier entidad, como por ejemplo Forbes, Diligent, Visual Capitalist, WeForum, etcétera, lo más importante o uno de los riesgos más importantes en una organización es la ciberseguridad. De hecho, en este punto, en este ranking particularmente, vemos que es el puesto 2. ¿Esto por qué fue así? Porque las organizaciones hoy en día, independientemente de lo que produzcan, van a usar computadores. Incluso si es una empresa que hace manufactura de carros, está totalmente todo sistematizado. Es muy poco común que una empresa no tenga ningún computador. En estos computadores hacen toda una serie de operaciones. Y si llega a haber un ciberataque, van a tener serios problemas. Y como les decía, en esta etapa post-COVID se agudizó. ¿Por qué? Porque los atacantes buscan el mayor market share, es decir, que tratan de atacar a los sectores que tengan más capital. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en un momento Windows, que es un sistema operativo, dominó el mercado de los sistemas operativos. Básicamente, todo el mundo tenía Windows. Muy pocas personas tenían el sistema operativo Linux, sino en general todo el mundo usaba Windows. Entonces, la gran mayoría de ataques se creaban para Windows. ¿Por qué? Porque de esto obtenía más beneficio económico los atacantes porque podían explotar a más personas. ¿Qué ocurrió en la época post-COVID? Pues que parte de las organizaciones criminales empezaron a dedicar al cibercrimen debido a que en la pandemia, pues, se empezó a virtualizar la gran mayoría de procesos, o pues al menos todos los que fue posible virtualizar, empezó el teletrabajo, etcétera. Entonces esto hizo que se agudizara el riesgo en ciberseguridad, porque si se ataca a una organización y esta sufría de una interrupción en su proceso de negocio, iba a tener grandes pérdidas que iban a beneficiar a los atacantes. Entonces hoy en día es fundamental. Y vamos a entrar a ver acá cuánto puede costar. Acá hay un estudio de IBM Security que nos dice que el promedio a nivel mundial, el riesgo número 2 de este ranking es la ciberseguridad y en la época post-COVID pues se agudizó, como les decía. Ahora,
vemos que un estudio de IBM Security encontró que el costo promedio a nivel mundial es de 3.86 millones de dólares por un data breach. Un data breach es una fuga de datos. Es simplemente que alguien o que un atacante logre exfiltrar una base de datos de una organización. ¿Por qué resulta ser tan caro? Puesto que las organizaciones tienen datos sensibles generalmente. Esos datos sensibles pueden ser números de tarjeta, números de cuentas bancarias, secretos industriales, etc. Todo esto debería estar protegido. Si estuviera protegido, este número sería muy distinto, sería considerablemente menor. Pero entonces uno diría, bueno, esto puede que sea 3.86 millones de dólares porque Estados Unidos maneja unos números gigantescos o pues las potencias mundiales. Pero resulta que ese mismo estudio hizo la investigación en Latinoamérica y encontró que era 1.82 millones de dólares. Vemos que sigue siendo una cifra sumamente grande. De hecho, muchas organizaciones, en caso de sufrir una pérdida de esta envergadura, podrían ir en bancarrota de manera inmediata. Entonces es una dilapidación de capital correr con un riesgo de estos. Un riesgo incluso de un alto valor, pues uno de los más altos que existió, ha llegado a ser de 575 millones de dólares. Vemos que muchas empresas ni siquiera tienen este capital. Entonces vemos que esto es algo realmente grave, no proteger la información. Y de hecho, un fraude es muy superior al costo de los controles. Entonces a veces las organizaciones, por ahorrarse una cantidad muy pequeña de dinero, corren un riesgo que los puede llevar a la quiebra. Por eso es fundamental estar consciente de los controles que se deben implementar. ¿Qué ocurre además del costo monetario? Cuando hay un ciberataque, generalmente ocurre una pérdida de confianza de los clientes. Y eso implica que haya pérdida futura en ventas. Lógicamente, este punto es netamente un costo monetario, pero que en ese momento no se ve. Lo que les mencioné de ese 1.8 millones de dólares es pérdidas inmediatas, que pues están en demandas, que hacen ataques en que transfieren simplemente dinero directamente a otras cuentas o cosas similares, pero en el futuro también se va a seguir perdiendo capital. Incluso se puede haber una pérdida de partners, o sea, de socios y actuales y futuros. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser socio de una organización que haya sufrido un ciberataque porque tiene mala reputación. Por ejemplo, una empresa que se llama Target, pues que se llama Target en Estados Unidos, sufrió un ciberataque, unas pérdidas realmente desastrosas y empezó a tener diferentes problemas con sus socios, incluso siendo un gigante, debido a que las personas perdieron la confianza y ya no querían comprar allá. Esa pérdida de reputación puede incluso llevar a cerrar el negocio. ¿Por qué la reputación es tan importante? Esto está supremamente investigado. De hecho, pues acá anecdóticamente, una universidad hizo un estudio en que cogía una Coca-Cola, ustedes saben que es una marca muy prestigiosa, independientemente de si la gaseosa es buena o no para nuestra salud, vende grandes cantidades. Hicieron un experimento, cogieron la Coca-Cola, la sirvieron en otra botella con otra marca ficticia y le preguntaban a una persona en la calle si tomaba Coca-Cola, si decía que sí, le preguntaban, bueno, díganos cuál le parece mejor. Y a pesar de ser exactamente el mismo líquido, la gran mayoría de personas escogió la Coca-Cola solo por el hecho de ser esa marca. Eso ocurre debido a que tiene una gran reputación. Y los ciberataques generan una gran pérdida de reputación, que es en muchos casos lo que le permite florecer a nuestro negocio. Entonces es algo realmente grave. Debido a que existen esos ciberataques, en un momento las diferentes marcas de tarjetas de crédito, como por ejemplo lo son Visa, American Express, Discover, Mastercard y demás grandes marcas de tarjetas de crédito, dijeron, bueno, esto tiene que parar porque cuando hay un ciberataque se filtran las tarjetas y perdemos una cantidad de capital, la gente pierde confianza en nuestra marca, debido a que si uno, por ejemplo, tiene una tarjeta con un cupo bastante amplio, de repente le llegaba una cuenta gigantesca. Entonces, ¿uno qué hacía? Simplemente decir, no voy a usar esa tarjeta más porque es un riesgo demasiado fuerte. Entonces, las tarjetas de crédito, las empresas de tarjetas de crédito como Visa, dijeron, esto tiene que parar. ¿Y qué hicieron? Hicieron un consejo de estándares de seguridad, que es un foro mundial, que lo llamaron PCI.
PCI es Payment Card Industry y SSC es Security Standard Council, que es básicamente el Consejo de Estándares de Seguridad. ¿Ellos qué pretenden hacer? Pretenden desarrollar y aplicar normas de seguridad. El hecho de crear normas de seguridad es muy diferente a aplicarlas. Por ejemplo, en un estándar como ISO, que tiene recomendaciones supremamente válidas, cuando se hace la implementación, las empresas tienden a seguir las recomendaciones para demostrar que están certificados y no para implementar una seguridad real. ¿Esto qué genera? Pues que tengan una gran cantidad de documentación, de tal modo que si llega un auditor a auditarlos, va a decir, ah, sí, están haciendo análisis de riesgos, tienen estos controles, etcétera, etcétera, pero en realidad puede que no tengan un proceso realmente seguro. Entonces, el desarrollo de estándares es muy diferente a la aplicación. Cuando uno aplica un estándar de seguridad, se tiene que ir un poco más profundo a lo que dice el estándar, porque el estándar generalmente dice el qué, pero no el cómo. Pero entonces, PCI está enfocado específicamente a los datos de tarjeta habientes. Esto no es solo el número de tarjeta, sino también, por ejemplo, el nombre, la fecha de expedición, el CVE, que es ese número de 3 dígitos que normalmente está detrás de la tarjeta, y todos los datos que puedan permitir a un atacante hacer un fraude determinado. Entonces, estos estándares de seguridad lo que permiten es reducir un riesgo de fraude. Seguramente ustedes saben que eliminar un riesgo es imposible. Uno lo que puede hacer es mitigar hasta que sea un valor lo suficientemente pequeño para que el negocio siga siendo rentable. Y entonces, ¿para quién aplica PCI? Pues ustedes podrían sospechar en este momento que aplica para cualquier organización que manipule datos de tarjeta. ¿Qué es manipular datos de tarjeta? Pues almacenarlos, por supuesto. Supongamos que yo tengo una plataforma en la que se pueden hacer compras y yo le doy la opción al comprador de almacenar la tarjeta para futuras compras. En ese punto, pues yo voy a tener que almacenar la tarjeta para permitírsela usar después. Entonces, en ese caso, yo estaría incurriendo en el almacenamiento de datos de tarjeta e inmediatamente estoy sujeto a PCI. Yo como organización no puedo decir, no, yo no quiero cumplir PCI. ¿Por qué? Porque las marcas de las tarjetas como Visa, Mastercard, etcétera, si no cumplo PCI y estoy manipulando esos números de tarjeta, me van a poder demandar o me van a poder poner multas o incluso me van a poder prohibir que yo siga brindando esos servicios de tarjeta con tarjetas de crédito. También procesarlos, aunque pues ya vamos a ver que procesarlos es un poco menos peligroso que almacenarlos. Almacenarlos es realmente lo más peligroso que hay, pero en muchos casos es necesario. Procesarlos en algunos casos para cumplir PCI es mucho más simple. ¿Por qué? Porque uno no guarda el número de tarjetas, sino simplemente lo redirecciona a otra plataforma para que ella haga la transacción, esa otra plataforma, mejor dicho. Y pues transmitirlos, que pues ese es lo que les acabo de decir, pues es reenviarlo. Pero entonces, ¿qué hacen las organizaciones en muchos casos para no manipular el número de la tarjeta? Si ustedes se fijan en algunas páginas web, lo que ocurre es que cuando ustedes van a hacer una compra, el usuario no ingresa directamente en esa plataforma el número de tarjeta, sino se redirecciona a otra plataforma diferente que es de otra empresa. Entonces, si ya el usuario está conectado con otra empresa que ya cumple PCI, en ese caso yo no me voy a tener que certificar. Pero, por ejemplo, si yo soy un banco, lógicamente, en mi propia plataforma voy a tener que almacenar números de tarjeta, por lo tanto, todos los bancos tienen que cumplir PCI. Acá, ¿cómo funciona el cumplimiento de PCI? Esto no es algo inquisidor. Si en algún momento un banco es auditado y tiene unas falencias en el cumplimiento de PCI, no lo van a multar inmediatamente, sino el auditor va a entrar a negociar con el banco para cuando puede estar cumpliendo todos esos requerimientos que son fundamentales. Es decir, no los van a multar inmediatamente, sino les van a dar un periodo de gracia para que puedan cumplir el estándar. Pero entonces, ¿cuáles son los requerimientos principales de PCI? PCI DSS es Data Security Standard. Anteriormente habíamos visto el Consejo de Seguridad, pero normalmente el estándar se le conoce como PCI DSS, que es esto que vemos acá. Este tiene 12 requerimientos que están asociados a diferentes ejes de la ciberseguridad. El primer eje es la construcción y mantenimiento
de redes seguras y sistemas. Esto pues es relativamente obvio en una organización. Ustedes, por ejemplo, si tienen una organización, seguramente tienen una contraseña en el Wi-Fi o tienen un firewall que no permita acceder a cualquier persona a los servidores críticos de la organización. Esto generalmente las organizaciones relativamente grandes o pues que manejan tecnología, pues lo van a tener por defecto en este punto de la historia. El segundo punto, pues el segundo eje es proteger la información de la tarjeta. Entonces, en este, pues, se exige que los datos de tarjeta almacenados estén protegidos y que cuando sean transmitidos también deben ser cifrados. Acá con protección se refieren a algún tipo de cifrado o tokenización que ya vamos a ver. Adicionalmente, exigen mantener un programa de vulnerabilidades. Esto pues está relacionado con hacer hacking ético, tener controles de acceso y tener pues una política de seguridad de la información. Pero de todos estos diferentes puntos que vemos acá, podríamos decir que el core es proteger la información de datos de tarjeta. Y en eso nos vamos a enfocar en esta presentación porque es el punto que es más retante a la hora de implementar. Desde la perspectiva de un atacante, para una brecha de datos existen cientos de ataques. Una vulnerabilidad puede darse por un simple error de un desarrollador o de un defecto cualquiera en una pieza de software de terceros. Es decir, a veces cuando las organizaciones los atacan, le echan la culpa a uno de sus desarrolladores que cometió un error, pero en la gran mayoría de los casos lo que ocurre es que se utilizan piezas de software de terceros que de repente tienen un zero-day exploit. ¿Qué es un zero-day exploit? Es una vulnerabilidad que no es conocida por nadie en ese momento. Supongamos, o no supongamos, así ha pasado en la vida real, que los ORMs, que son unos componentes de software que se utilizan para acceder a las bases de datos de una manera más fácil que permite usar programación orientada a objetos, etcétera. Pero el punto es que esos ORMs los proveedores son empresas grandes como Microsoft, o en su momento cuando existía Sun Microsystems o Oracle, y proveen esa pieza de software que permite conectarse a una base de datos con toda una serie de características. Y resulta que esa pieza de software tiene una vulnerabilidad. Uno como una empresa responsable, pues confía en un proveedor como Oracle, la utiliza y de repente resulta que esa pieza es vulnerable y por medio de esa pieza que se conecta a la base de datos, como existe una vulnerabilidad, un atacante en cualquier lugar del mundo que tenga acceso a esa plataforma va a poder explotar esa vulnerabilidad y lograr exfiltrar toda la base de datos. Entonces acá se va a poder hacer un ciberataque que se robe todos los datos y no necesariamente es culpa de la organización. ¿Qué pasa cuando el atacante se logra robar esa base de datos? Pues que va a poder ver todo lo que hay adentro. Y si existen números de tarjeta en texto claro, va a poder hacer fraudes inmediatamente. O si existe información confidencial que no está cifrada, va a poder utilizarla para potenciales fraudes. Entonces, ¿cómo se mitiga este riesgo? Que no necesariamente cuando se ha explotado es culpa de la organización, porque pues ya sabemos que pues, normalmente uno utiliza software de terceros para desarrollar sus aplicaciones. La forma más efectiva es utilizar lo que se conoce como tokenización. Y esta mitiga una amplia variedad de ataques que pretenden exfiltrar los datos. ¿Por qué? Porque cuando un atacante se logra robar una base de datos y los datos están cifrados, o también cifrado es un sinónimo de encriptados, entonces pues no va a poder hacer nada con esos datos. Y ya vamos a ver qué es la tokenización. La tokenización es un término que abarca diferentes maneras de proteger los datos. Esta imagen es tomada del estándar PCI directamente, de un documento que se llama PCI Tokenization Product Security Guidelines. Y en este nos dice que la tokenización en general abarca todos estos elementos que vemos en esta parte, o sea, de acá para abajo. Entonces, hay un tipo de tokenización que es reversible y hay otro tipo que es irreversible. ¿Cuál es la diferencia? Que yo pues supongamos que tengo un número de tarjeta y lo tokenizo, en unos casos, después de tokenizado, yo no voy a poder obtener el número de tarjeta de vuelta. Y en otros casos, yo sí voy a poder. Entonces, ahí es más o menos obvio que la tokenización reversible es que si yo tomo una tarjeta, la tokenizo, y después con ese
valor, cuando yo aplico la tokenización, al resultado se le dice token. Entonces yo a partir del token, si puedo obtener el número de tarjeta original, eso significa que esa tokenización es reversible. Si es irreversible, pues es que a partir del token yo no puedo obtener el token original. Ustedes dirán, bueno, pero uno, ¿cómo podría usar la tokenización irreversible? Esto se utiliza cuando la empresa quiere, por ejemplo, autenticar o verificar que alguien tiene un número de tarjeta sin conocerlo. Esto se puede hacer con una función matemática que se le conoce como un hash. Entonces uno tiene el número de tarjeta, pues se escribe así para los que no lo conozcan, un hash. Hay diferentes algoritmos de hashing, pero entonces yo tengo un número de tarjeta y obtengo un hash a partir de este, yo puedo guardar el hash en mi base de datos y a partir de un hash uno no puede obtener el número de tarjeta original de vuelta. Es una función de una sola vía. Pero entonces yo almaceno ese hash y si quiero verificar que otra persona tiene el número de tarjeta en su posición, ella me lo envía, yo no lo miro, o sea, el sistema no lo mira, simplemente calcula, o pues no lo almacena en ningún lado, simplemente calcula el hash inmediatamente y compara esos hashes. Y si el que tengo almacenado es igual al que acabo de generar, pues quiere decir que eso es una prueba de que esa persona tiene el número de tarjeta original. Acá pues vale la pena notar que cada hash de cada dato, un hash se puede aplicar a cualquier archivo o cualquier número, es totalmente único. Eso es un código de más o menos 40 caracteres dependiendo del algoritmo. Entonces, si yo tengo una película o un libro, por ejemplo, y le calculo el hash, eso me va a dar un número determinado. Y si yo le cambio solo una coma a ese libro, el hash va a cambiar completamente. Y si le vuelvo a poner la coma de vuelta, me va a dar el mismo hash que antes. Entonces, un hash prueba que un archivo no ha sido modificado y pues es un código que nos permite identificar un archivo como la huella digital. Entonces, eso pues se puede usar en esos escenarios. Entonces, en ese caso yo quiero probar que alguien tiene un número de tarjeta y yo no lo quiero tener almacenado. ¿De qué me sirve no tenerlo almacenado? Pues que eso me reduce el scope de PCI, porque yo no voy a tener acceso a esos números de tarjeta, no tengo acceso. Entonces, eso hace que las regulaciones sean menos agresivas en mi organización. Pero si yo en realidad necesito números de tokenización que sea reversible, la puedo implementar de dos formas. Una forma es criptográficamente y otra forma es no criptográficamente. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Criptográficamente es que yo simplemente cifro el número de tarjeta con una llave criptográfica, entonces uno le aplica la llave al número, eso queda protegido y cuando lo quiera descifrar, utilizo esa llave para descifrar y obtener el número original. La no criptográfica es que yo en algún lugar que está asegurado, tengo una tabla donde tengo mapeados los números de tarjeta a un token, que puede ser un token aleatorio. Entonces yo a las aplicaciones les entrego ese token. Las aplicaciones cuando van a hacer una transacción me dan ese token y yo hago la búsqueda en la tabla y identifico al número de tarjeta al que corresponde. Ya vamos a ver que ese proceso es sumamente ineficiente. Entonces la forma ideal de hacerlo hoy en día es con tokenización criptográfica. Pero ¿qué ocurre? El cifrado tradicional funciona como este que vemos acá. Supongamos que yo tengo un número de tarjeta que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Si le aplico un cifrado, el resultado va a ser de la misma longitud que la llave con la que lo cifré. Por ejemplo, las llaves criptográficas pueden tener 32 bytes en los algoritmos de criptografía moderna. ¿Qué ocurre? Entonces acá vemos que este dato tiene 10 bytes porque un carácter ocupa un byte generalmente en un computador. Entonces si yo cifro esto, el resultado se me va a agrandar y me va a dar además un resultado en unos tipos de caracteres diferentes. Entonces si yo cifro esto con criptografía tradicional, me podría dar esto que está acá a la derecha. Eso me puede generar ciertos inconvenientes en las bases de datos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base de datos y tengo definidos ciertos tipos de datos, supongamos que en mi organización los números de tarjeta tienen 16 caracteres y yo de repente los cifro, pues voy a romper esa norma que dice que yo en mi campo admito 16 caracteres numéricos, entonces voy a tener un problema ahí con el cifrado tradicional. ¿Qué ocurre con el tokenizado? Pues que no voy a tener ese problema porque cuando yo tokenizo criptográficamente, tengo este número que vemos acá y el resultado cifrado es un número con la misma estructura.
Con estructura me refiero a que tiene la misma longitud y que los caracteres también son únicamente números. Y eso no me va a violar esa restricción en la base de datos. Este tipo de tokenizado criptográfico se pudo lograr únicamente hasta el 2014, o sea, es algo relativamente reciente, en el cual NIST, que es National Institute of Standards and Technology, aprobó un algoritmo que posteriormente PCI pues lo empezó a recomendar. PCI en general recomienda NIST como pues una norma a seguir, porque PCI, como les decía, es un estándar que dice el qué, pero no el cómo. Y para irse al cómo, pues uno puede revisar NIST. Entonces, en ese punto, pues se pudo hacer esa tokenización de manera criptográfica. Y entonces, existe un producto que pues llamamos tokenizer. Pero ¿qué hace este tokenizador? Es básicamente un motor criptográfico, es decir, una pieza de software que va a cifrar y descifrar utilizando llaves, que se integra con cualquier HSM. ¿Qué es un HSM? Es un Hardware Security Module que básicamente es lo que nos va a proteger las llaves. ¿Por qué? Porque imagínense que un atacante se logra infiltrar en una máquina, ve la información cifrada, pero ve por ahí la llave en un bloc de notas o algo por el estilo, pues simplemente usa esa llave para descifrar la información. Entonces la llave generalmente tiene que estar protegida y los HSMs brindan esa protección. Y adicionalmente, el tokenizador es un conjunto de interfaces que permiten consumir ese motor criptográfico de manera muy eficiente. Acá vamos a ver que la eficiencia es esencial, porque imagínense que tokenizando un número de tarjeta se demorara un segundo y yo tuviera 1 millón de registros en mi base de datos, que es un número de hecho pequeño para un banco, entonces se demoraría, o sea, 1 hora son 3.600 segundos, entonces si yo quiero tokenizar la base de datos, eso se demoraría una eternidad. Y eso afectaría los SLAs de mi negocio y yo empezaría a tener problemas. Entonces la eficiencia es fundamental en la tokenización, porque la idea es que la criptografía no genere un impacto negativo en el negocio. Acá, como les decía, anteriormente se utilizaba un esquema de tokenización en el cual se ingresaba un PAN, pasaba por un motor criptográfico y en algún lugar había un mapeo de ese token al dato cifrado, pero como el dato cifrado estaba en un formato que no me admitía la aplicación, pues yo necesitaba este mapeo y finalmente retornaba el token. Este esquema ya no se utiliza. ¿Por qué? Pues algunas organizaciones tal vez todavía lo venden, pero esto genera un gran costo en desempeño, porque yo cada dato que quiero tokenizar tengo que irme a una base de datos o una tabla a buscar ese mapeo y esto va a ser sumamente lento. Eso va a tener un I/O que va a tener un costo que me va a afectar negativamente. Por otro lado, existe la tokenización moderna que es basada en criptografía, en el cual yo paso un PAN. Un segundo voy a correr esto. Entonces yo ingreso un PAN, que es un PAN es Personal Account Number, que pues es básicamente un número de tarjeta en la gran mayoría de los casos. Y entonces lo ingreso al motor criptográfico y este me retorna el token correspondiente. Y ese token pues no requiere que yo tenga una base de datos ni nada por el estilo, sino simplemente lo puedo hacer directamente y eso pues ayuda a que haya una eficiencia más importante. Ahora vamos a entrar a ver el tema del HSM. ¿Por qué es importante el HSM? Ya les decía que este se va a encargar de proteger y además generar las llaves. En el estándar PCI DSS, en el requerimiento 3.5.3 y 3.6.3, mencionan o recomiendan la utilización de HSMs. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, que son algo parecido a los que ustedes ven acá, esto es una pieza de hardware, es un dispositivo físico, cada de esto es de marca IBM, este es de marca Thales, que también es muy popular, pero estos tienen una estructura física, de tal modo que si alguien intenta, por ejemplo, soltar un tornillo de este dispositivo, el material criptográfico se va a autodestruir, como pasaba, no sé si recuerden esa serie que se llamaba Misión Imposible, que enviaban un mensaje y decía este mensaje se autodestruirá en 5 segundos, pasa algo por el estilo. Si alguien trata de alterar ese dispositivo, él va a destruir todas las llaves para prevenir que un atacante se las pueda robar. Adicionalmente, tiene un escudo electromagnético porque ahora hay ataques que están basados
en radiación electromagnética, etcétera. Entonces protege contra toda esta serie de ataques físicos. Y adicionalmente tiene un generador de números aleatorios que está basado en un fenómeno cuántico de la física. Entonces, este genera números realmente aleatorios. Nosotros cuando creamos una llave es difícil que sea aleatoria, o pues generar una llave en un computador que es una máquina determinística, es difícil que cree algo aleatorio, o sea, algo realmente aleatorio. Y muchas veces existen librerías que supuestamente generan números aleatorios, les dicen pseudo aleatorios porque se sabe que algo en una máquina determinística como un computador no va a ser aleatorio, pero hemos encontrado a lo largo de la historia que esos números que logran crear a partir de esas librerías, por ejemplo, Java Security genera números aleatorios, pero en realidad en muchos casos se han logrado predecir por atacantes porque estudian cómo es el proceso de generación y finalmente logran generar el mismo número. Entonces, eso nos va a permitir generar llaves y almacenarlas de forma segura. Pero vale la pena notar que el uso de un HSM no es obligatorio. Es decir, si yo no quiero hacer esa inversión, yo igual puedo cumplir PCI si uso el esquema adecuado. ¿Cómo es el esquema adecuado? En caso de que yo no quiera tener un HSM, voy a tener que tener un esquema de conocimiento compartido para las llaves, y cuando se ingresa una llave en el tokenizador, yo tengo que hacer lo que se conoce como una ceremonia de llaves. Entonces, básicamente el director de tecnología, pues mejor dicho, 3 personas, una que puede ser, por ejemplo, el director de tecnología, va a tirar un dado o va a escoger un número lo más aleatorio que pueda y va a ingresar ese número al tokenizador. Él ingresa esa parte. Posteriormente, el director de seguridad de la información, por ejemplo, va a hacer el mismo procedimiento e ingresa otro número. Y finalmente, no sé, el CEO ingresa el último número. Y ninguno le comparte el número a sus compañeros. Entonces, de esa forma se crea una clave que no conoce ningún ser humano individualmente, sino que para poder utilizar esa clave, los 3 deben estar. ¿Eso qué implica? Pues que hacer un fraude es mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que los seres humanos son vulnerables no solo a la corrupción, sino a las amenazas. Se han visto casos en que secuestran al director de seguridad de la información para que entregue las llaves y él realmente no está siendo una persona deshonesta, sino simplemente están amenazando su vida y no tiene más remedio que entregar las llaves. Entonces, en ese esquema, pues es mucho más difícil que secuestren a 3 personas diferentes o que las sobornen que a una sola persona. Entonces, eso es válido en PCI. ¿Qué se puede tokenizar? Yo voy a poder tokenizar datos personales de uso usuario, valores de pagos de nómina, valores de un contrato, es decir, no solo puedo tokenizar números de tarjeta, y esto me permite tener alfabetos configurables. Un alfabeto configurable es que simplemente yo puedo definir en qué tipo de caracteres me queda el resultado. Si yo quiero que el resultado cifrado solo sean caracteres alfa, es decir, letras del abecedario, yo lo puedo hacer. Eso es básicamente. El proceso inicial, como les decía anteriormente, es la creación de llaves. Y ya entrando acá a ver cómo se opera ese tokenizador, es bastante simple. Existe la tokenización masiva y con la tokenización masiva yo voy a poder proteger toda una columna de una base de datos. Entonces supongamos que yo tengo una base de datos Oracle o SQL Server o DB2, que es la que está en los mainframes. Yo simplemente le indico al tokenizador que se conecte una base de datos con una cadena de conexión y me va a tokenizar absolutamente todos los datos de esa columna. Es decir, eso es solo una instrucción y me va a tokenizar todos los datos de una columna determinada. También existe la tokenización individual, en la cual yo solo tokenizo un dato que puede estar por fuera de una base de datos. Entonces yo simplemente quiero verificar algo en una transacción, yo tengo el token y un usuario ingresó el número de tarjeta, yo los quiero comparar, entonces destokenizo, los comparo y listo. Esto tiene diferentes interfaces. Existe una interfaz que pues, se puede acceder por medio de web services o por una interfaz HTTP. Básicamente yo la puedo acceder desde web, ya sea que esté en un lugar remoto, que esté en cloud o que esté dentro de mi misma organización en un servidor web. También lo puedo hacer por línea de comando o también lo puedo hacer por medio de una librería que está en mi organización y como les decía, pues se puede integrar con cualquier HSM. Acá hay personas que pues piensan que van a tener que hacer un gasto en un HSM si lo obtienen de manera física, pero pues es posible acceder a un servicio de HSM en un proveedor cloud, como por ejemplo AWS,
y el hecho de utilizar este HSM está en el rango de centavos, o sea, no tiene un costo realmente importante. ¿Cuáles son los tiempos de tokenización? Esto les decía que es esencial. 1.8 millones de registros se pueden tokenizar aproximadamente en un minuto, utilizando solo 4 procesadores. En una organización grande, yo perfectamente puedo tener un servidor con muchos más procesadores que 4, entonces esto es solo con 4. Eso quiere decir que puedo tokenizar 30 registros por milisegundo, es decir, esto es realmente eficiente. Si yo tengo una base de datos de 1 millón, pues en menos de un minuto ya voy a tener todo tokenizado. Y realmente uno solo hace ese procedimiento una vez, uno tokeniza toda la columna y a partir de ahí solo va a usar tokenización individual para hacer las comparaciones necesarias y aprobar transacciones. Y pues esto lo mencionamos, puesto que es muy importante porque les afectaría sus SLAs, y en otros esquemas hemos visto que tokenizar un solo registro se demora casi un segundo, entonces eso hace el proyecto inviable. Y pues, lógicamente, añadir más procesadores va a hacer este proceso más eficiente. Y acá, pues, quiero recalcar que cuando se hace una implementación de tokenización, esto generalmente es un proyecto crítico en la organización porque va a operar con los datos más sensibles de un banco o pues de una organización que quiera tokenizar o proteger otro tipo de datos. Entonces, en estas implementaciones las hacemos de forma consultiva. Una vez se inicia, intentamos identificar mejoras en desempeño, que es fundamental, como ya se los aclaré, simplicidad. ¿Por qué la simplicidad es tan importante? Porque eso determina que un proyecto se materialice o no. A veces por utilizar esquemas muy complicados, un proyecto simplemente fracasa. Entonces acá en este caso la simplicidad es algo que se considera de genio, entonces es algo por lo que hay que trabajar bastante para que quede simple y bien hecho. Y finalmente, pues, que es lo más importante, que quede de forma muy segura. Para esto, pues, tenemos un equipo altamente calificado que está conectado con la academia y lleva trabajando décadas en la industria en este tema. Como ustedes vieron, por ejemplo, yo que les estoy presentando, presenté en la RSA Conference, que es la conferencia de ciberseguridad más importante del mundo. Entonces, en nuestra organización tenemos personal altamente calificado que va a poderles brindar una implementación que sea lo más eficiente, segura y simple posible. Y hasta acá, eso es básicamente lo que les quería contar.